Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar el webinar de hoy. Como sabéis, es el primer webinar del proyecto Orientadas, un proyecto subvencionado por la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, con el que pretendemos desde Femeval ayudar a las empresas a que orienten sus estrategias y actuaciones de manera que puedan alinearse con los ODS. ¿Por qué hemos elegido los ODS? Hemos elegido los ODS como una vía para que las empresas sean sostenibles con mayúsculas. Hay otras vías, implantar sistemas de gestión, etcétera, pero bueno, nosotros hemos visto que era una vía que, visto las características de nuestro sector de pequeñas empresas, pues podía ser una vía sencilla, rápida, y de inicio a esta sostenibilidad con mayúsculas en la que hablamos de igualdad, de diversidad, de respeto al medio ambiente, etcétera, de valores muy calados en nuestra sociedad de hoy en día. En la jornada de hoy vamos a hablar de dos ODS. El ODS 5 sobre desigualdad de género y el ODS 10 sobre desigualdades entre países o otro tipo de desigualdades que no tienen que ver con el género. A ver, no es casualidad que empecemos por estos ODS y no porque mañana sea precisamente el Día de la Mujer, sino porque teníamos que empezar por unos ODS que van a atacar uno de los grandes problemas de nuestro sector, ¿vale? Y es que la captación y retención del talento en nuestro sector es uno de nuestros ejes estratégicos, porque tenemos grandes dificultades, como otros tantos sectores, en captación y retención del talento. Como todos sabemos, en nuestro sector la presencia de las mujeres es pequeño respecto a la presencia de hombres y prácticamente a todos los niveles, tanto a niveles directivos como a niveles de planta. Por tanto, imaginaros que estamos no utilizando el 50% de nuestras capacidades de talento. Es decir, el 50% de nuestra sociedad no está accediendo a nuestro sector. Y pensar qué pasaría si el 50% de nuestro cuerpo no lo utilizáramos. Es decir, pues no seríamos lo hábiles que somos ahora. Por tanto, creo que es obvio que debemos de incorporar ese 50% de la población a nuestras empresas. Por otra parte, contamos con las personas con discapacidad, ¿vale?, que también son un colectivo con sus talentos, con sus áreas fuertes, y que también es un colectivo que cuenta con altos índices de desempleo y que, por tanto, también es otro nicho en el que podemos actuar para incorporar este talento a nuestras empresas, de forma que puedan ser útiles para las mismas, simplemente pues, teniendo en consideración pues, sus problemas, sus discapacidades y adaptando los puestos de trabajo a estas características propias de estos colectivos. Y por último, ante la falta de personal cualificado, pues hay otra vía, que es la de que buscar este talento en otros países, ¿no? Lo que diríamos importar, ¿no?, talento de otros países al nuestro. Pero ahí nos encontramos con innumerables barreras burocráticas, administrativas, que dificultan este proceso, lo alargan en el tiempo y desaniman a muchas empresas a adquirir este talento fuera de nuestro país. Y esto a veces choca mucho cuando nos dirigimos la mirada, pues por ejemplo, a la Universidad Politécnica de Valencia, donde muchos de sus alumnos vienen de terceros países. Es decir, queremos traernos alumnos que se han formado en nuestras universidades, pero que son de terceros países, y luego es imposible
poderlos traer a nuestras empresas, ¿eh? Vamos a ver procesos que puedan facilitar estos procedimientos. Para abordar cada uno de estos tres temas, desigualdad de género, desigualdades en las personas con discapacidad y cómo, voy a poner entre comillas, importar ese talento de terceros países, pues contamos con tres ponentes. Por un lado está Eva Turanzo, directora de iTalento, que nos hablará de las estrategias y oportunidades para las empresas en la lucha por la desigualdad de género. Por otro lado, contamos con Flavia Sosa, presidenta de la Asociación de Asperger, ¿vale?, que nos hablará sobre el talento de las personas neurodiversas y cómo poder aprovechar este talento por las empresas. Y por último, por Marta García de Tope, ¿vale?, que es una consultora que puede ayudar a las empresas a eliminar esas barreras, ¿no? O por lo menos que sean barreras más pequeñitas que podamos saltar, ¿vale?, para contratar a personal extracomunitario. Yo ya no me voy a extender más y voy a hacer la palabra a Eva Turanzo, no sin antes poneros un pequeño vídeo de nuestro proyecto y de qué son los ODS, aunque ya entiendo que la mayoría de asistentes los deben conocer. Los ODS son que pueden aportar a la empresa y cómo alinearse con ellos. En el año 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos y 169 metas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Son los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Los ODS son universales, ya que aplican a todo tipo de organizaciones, independientemente del sector de actividad, tamaño, país o región donde se desarrolle la actividad, precisamente la implicación y coordinación del sector público y privado y de la ciudadanía. Son multidimensionales, interconectados y deben ser afrontados de manera transversal. Son medidas para valorar el avance y grado de cumplimiento. Tienen un lenguaje sencillo común a toda la sociedad y fomentan la transparencia y la rendición de cuentas a los grupos de interés. Son globales, como el cambio climático o la salud, y son inclusivos. Se necesitan todos los territorios, dando variantes y colaborando. En definitiva, los ODS marco de referencia para dar objetivos comunes necesarios en el ámbito empresarial. Los ODS para alinear los objetivos de la empresa con estos grandes retos y comprometerse de manera estratégica con la transformación sostenible del mundo. Para ello, 1. La empresa debe tener como un eje de su estrategia y trasladándolo tanto dentro como fuera de ella. 2. En todo momento la dirección debe liderar el proceso de alineación con los ODS, asignando una persona de 3. A continuación se una evaluación de impactos que la actividad de la empresa tiene sobre los ODS a lo largo de su cadena de valor. El objetivo es identificar dónde se pueden impulsar los impactos positivos y dónde se deben reducir los beneficios. Para ello se realiza un mapeo de la actividad de la empresa respecto al uso de así como subir el uso de que nosotros de acuerdo con los ODS antes identificadas, se definirá sus prioridades estratégicas, objetivos y acciones concretas, estableciendo indicadores que permitan el progreso. 4. Finalmente, se debe de los resultados en torno a los ODS establecidos para contar el mejor continuo.
Bueno, parece ser que no se oía muy bien, pero como estaba el vídeo subtitulado, lo hemos dejado, ¿vale? Y nada, como he dicho, vamos a ceder la palabra a Eva Turanzo, cuando quieras, Eva. Pues muchas gracias, Marcial, muchas gracias, Raquel, gracias a todos los participantes que nos estáis acompañando y que habéis hecho un alto en el camino para reflexionar con nosotros, y gracias sobre todo a mis compañeras de mesa, de las que también voy a aprender un montón esta mañana. Bueno, a mí me ha tocado, como bien estaba comentando, hablar sobre la desigualdad de género, la obligatoriedad o casi la necesidad imperiosa que tenemos las empresas de incorporar un mayor talento femenino. Y yo, ¿qué os diría? Pues yo, a lo largo yo creo que hemos evolucionado mucho, y sí que tengo que reconocer que en las empresas de Femeval, yo creo que Femeval esto lo ha hecho fenomenal a lo largo de este tiempo, creo que ya estáis suficientemente preparadas y concienciadas para saber por qué hay que incorporar a las mujeres en mayor proporción en todos y cada uno de los departamentos, y sobre todo también, y cómo no, en los niveles ejecutivos, directivos y incluso, si me apuráis, en los consejos de administración. Yo os diría que simplemente destacar 3 aspectos, ¿no?, que hoy tenemos que tener siempre presentes y que nos sirvan para identificar cómo estamos en este sentido. Uno, el de la rentabilidad económica. Yo ya no es siquiera una causa de justicia, social, ni de necesidad formal. Yo creo que económicamente desde hace una década hay muchísimos estudios que avalan que el incorporar equipos diversos y que incorporar a mujeres en la alta dirección comporta que los resultados, el retorno sobre la actividad comercial, el retorno sobre la inversión, los resultados económicos, el comportamiento de las empresas en momentos de crisis, o incluso, si me apuráis, la sostenibilidad de las empresas, incluso la mortandad o la baja mortandad de aquellas empresas lideradas por mujeres, pues es un hecho ya destacado, relevante, y yo creo que hay suficientes datos objetivos económicos que ya indican que simplemente por pura economicidad y por pura rentabilidad, las empresas tenemos que tener muy presentes la diversidad en los equipos, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Además, hay otro de los aspectos que yo creo que es también muy fácil de visualizar, y es el incremento legislativo sobre estos aspectos, el incremento de la transparencia, de la rendición de cuentas, de cómo nos perciben todos nuestros grupos de interés, una creciente regulación que nos obliga también a las empresas pequeñas, y que, por tanto, no podemos dejar pasar por alto. Y, por tanto, en nuestras estrategias tiene que estar el aspecto regulatorio contemplado, y, por tanto, yo creo que es determinante que sepamos que tenemos que revisar desde una perspectiva de género toda nuestra organización, todo nuestro sistema y todo nuestro organigrama, ¿no? Estructuras que cada vez, por otro lado, son mucho más planas. Pero luego yo creo que algo de lo que estábamos hablando hace un momento mientras esperábamos poder conectarnos es la importancia que tiene el riesgo de la escasez de talento. Yo creo que hemos estado hablando, y que está muy bien traída esta jornada, porque todos nos preguntamos, o nos debemos preguntar en las empresas, ya no solo las direcciones de recursos humanos, sino también la propiedad y el propio consejo, nos debemos preguntar, para afrontar los retos estratégicos de los próximos años, ¿tenemos las personas preparadas para ello? No solamente las tenemos dentro, ¿qué personas vamos a tener que incorporar? Y en función de todo esto tenemos que hacer una profunda revisión. Yo creo que hoy en día tenemos que acometer acciones desde el corto plazo que impactarán en el medio y en el largo, y algunas ya directamente las podremos ver sus resultados ya, y de eso vamos a hablar en esta mesa. Pero es cierto que tenemos que hacer una reflexión. Yo creo que los planes de igualdad nos han permitido o nos permiten tener una foto, un diagnóstico perfecto de cómo tenemos las plantillas, ¿no? En qué departamentos tenemos más hombres que mujeres, cuáles son el plan de acción o los planes de acción que tenemos que acometer para incorporar a mujeres. Pero es verdad que en esa foto tenemos que revisarlo todo. Tenemos que revisar si las fuentes de reclutamiento están siendo las adecuadas, porque a veces, y lo comentábamos
con Marta antes de empezar, muchas veces no accedemos a todas las posibilidades que tenemos delante de nosotros. Yo creo que por dificultades, por no conocer, y entonces, bueno, pues están muy bien traídas estas jornadas para poder generar un mayor networking que nos posibilite incorporar o ampliar el alcance de esas fuentes de reclutamiento, porque si seguimos tradicionalmente buscando en las mismas fuentes, probablemente seguiremos encontrándonos con las mismas dificultades. Por tanto, una revisión en ese sentido. Yo creo que también hay que preparar los relevos, hay que preparar dentro de la casa, tener esos relevos preparados. Hay que trabajar muchísimo la marca del empleador. Si trabajamos muchísimo pero comunicamos poco o comunicamos sin propósito o no utilizamos a estos embajadores que son nuestros propios clientes internos, nuestros propios trabajadores, para contar fuera esa experiencia de trabajador, ese orgullo de pertenencia, pues estamos renunciando a una parte importante de posibilidades de captar talento de otra manera. Por supuesto, tenemos que revisar todas nuestras políticas, no solo las de contratación, las de selección, sino también las de conciliación, las de flexibilización. Hablar de teletrabajo, yo creo que ya es un poco, bueno, pues está claro que hay posiciones en las que es difícil incorporar el teletrabajo, pero está claro que todos tenemos que examinar permanentemente de qué manera podemos escuchar las necesidades de las nuevas generaciones a incorporar y podemos incorporar otras políticas que permitan acomodar casi a la individualidad de las personas que están trabajando, porque antes trabajábamos por bloques, pero ahora ya la formación tiene que ser a medida, tiene que ser adecuada a cada uno, el desarrollo de cada persona es importante, el que cada una de las personas pueda ser feliz dentro de nuestras organizaciones y pueda alinear su propio propósito personal con el propio propósito de la organización, bueno, pues parece que es algo cada vez más determinante. Salario emocional, retribución flexible, políticas de compensación y retribución revisadas. Pues bueno, son cuestiones que en cualquier caso tienen que estar en la agenda de esa revisión permanente que tenemos que ver, porque yo creo que no solamente incorporar mujeres es una cuestión en la que tenemos que revisar la flexibilidad. Es que hoy en día las políticas de conciliación tienen que servir a los desarrollos y a las personas individuales. Oye, las personas necesitamos conciliar con nosotros mismos. No solamente aquellas que tengan familia, sino que yo creo que está muy claro, y ya desde hace unos años sabemos que cada persona se desarrolla y tiene unas necesidades diferentes y todo el mundo quiere conciliar también de manera personal. Entre otras cosas porque las empresas tienen que ser espacios de salud, de promoción de la salud. Y entonces todavía seguimos percibiendo y todavía seguimos viendo modelos de empresas, modelos de negocio que todavía siguen teniendo, y no hablo de las Big Four que han recibido hace poco, bueno, visitas de la Inspección de Trabajo, pero sí esas formas de trabajar tan intensas, tan que consumen a la persona, y yo creo que hay que hacer una revisión permanente de qué podemos hacer por promover la salud también de nuestros propios trabajadores. Es verdad que no quiero dejar de pensar que tenemos que trabajar en unirnos, en tener paraguas, en asociarnos, en trabajar con nuestros proveedores y con nuestros clientes para encontrar ese talento que nos hace falta. Si no nos vamos a los colegios, si no nos vamos a buscar iniciativas como puede ser la iniciativa de la UPV que ha lanzado recientemente, que es la cátedra STEAM o el proyecto UpSTEAM, o tantas y tantas iniciativas que las empresas de manera desinteresada y con una perspectiva muy estratégica están lanzando desde sus propias empresas, porque si no tenemos jóvenes que quieren estudiar en carreras de ingeniería, tecnología, informática, o que se quieren decantar por formaciones profesionales que tienen que ver con los campos en los que nos encontramos hoy, pues difícilmente vamos a encontrar a gente preparada para poder abordar los retos del futuro que necesitamos. También ahí tenemos que trabajar en esa formación y en ese repensar cómo vamos a hacer con que no se queden obsoletos los recursos internos que tenemos. El envejecimiento de las plantillas sé que es un tema que también habéis abordado en numerosas ocasiones porque es absolutamente importante. Yo creo que generar una experiencia de empleado 10
y pensar cómo tiene que ser esa experiencia de empleado es importante. Creo que es importante que escuchemos mucho a nuestra plantilla, que entendamos muy bien qué es lo que necesita desde las posiciones de recursos humanos, que cuando tenemos una elevada rotación hagamos muy bien esa encuesta de salida y esa entrevista de salida para detectar y entender qué es lo que está sucediendo. Es verdad que muchas veces nos quedamos perplejos en las entrevistas. La gente, bueno, comentábamos antes de empezar, ¿no? Cuando llega alguien y te dice, ¿qué tienes para mí? ¿No? ¿Qué me puedes ofrecer? Bueno, pues yo recuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, pues se daban las técnicas de búsqueda de empleo, uno tenía que ir a una entrevista preparado para demostrar lo que valía, para en pocos minutos destacar. Y en estos momentos, pues bueno, estamos asistiendo a una vuelta de tortilla un poco complicada y difícil a veces de entender con nuestra mirada, pero es muy importante que nosotros traspasemos esa zona y intentemos entender el contexto en el que vivimos y el contexto en el que nos movemos, porque si no, difícilmente podremos incorporar esas nuevas políticas o nuevas prácticas que nos permitan llegar al éxito. Yo quiero dejar, y voy a terminar aquí porque no me quiero comer el tiempo de mis compañeras, creo que es muy importante, teniendo en cuenta todos los principios y criterios ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza, saber que la rendición de cuentas, la transparencia, la claridad, va a ser cada vez más exigible por todos, incluido por aquellos que quieren trabajar con nosotros. Y si queremos atraer talento, tendremos que preparar nuestra estructura para hacerla muy atractiva. A veces revisar nuestras webs para saber cómo comunicamos esa rendición de cuentas a los demás, pues también podría ser determinantes. Y por último, no me quiero marchar sin dejar encima de la mesa todos los problemas de salud y de salud mental que debemos atender también y por los que debemos velar también dentro de la empresa. Y aquí me quedo para que luego continuemos con esas preguntas, ¿no? De acuerdo. Pues luego, al finalizar las intervenciones, haremos un turno de preguntas que intentemos que sea una charla, ¿no? Ahora cedo la palabra a Flavia. Te pongo yo la presentación. Vale. Un segundito. Compartimos pantalla. Bueno, yo soy Flavia Sosa, soy presidenta de la Asociación Asperger de Valencia. Y bueno, lo primero que primero quería agradecer por la organización a Femeval por la organización de estas jornadas y sobre todo por dar visibilidad a un colectivo que tiene muchísimo potencial, mucho talento. Y bueno, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni soy una profesional, ¿vale? Yo represento aquí, mi papel aquí es representar a las familias, a las personas con TEA, que de hecho les dije si querían venir en mi lugar y no quisieron, así que por eso estoy aquí, porque me parece que son ellos los que tienen que hablar, pero bueno. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta presentación va a ser muy llana, va a ser de andar por casa porque no vamos a utilizar lenguaje científico ni nada, va a ser desde la experiencia, ¿vale? A nivel personal yo tengo una empresa y nuestro compromiso social en nuestra empresa es contratar a personas con TEA como primera opción, o sea que también hablo desde la experiencia de mi familia y de mi propia empresa. Bueno, el TEA, ¿qué es? El TEA o el síndrome de Asperger, ¿vale? Es un trastorno de neurodesarrollo que está incluido dentro del espectro autista, ¿vale? Todo lo que hablemos aquí hoy va a estar enfocado en personas adultas, que no es lo mismo que las características de los niños con Asperger, ¿vale? Son personas adultas y enfocados en la inclusión laboral, ¿vale? ¿Qué tenemos que esperar de una persona con Asperger cuando queremos incluirla dentro de nuestro equipo de trabajo? Vale, ¿qué es lo que vamos a notar? O sea, lo que vamos a poder notar cuando contratamos a una persona con TEA. Normalmente no nos vamos a dar cuenta si no sabemos el diagnóstico previamente. Lo que sí que en algún momento va a salir a la luz es las dificultades en la comunicación social, la flexibilidad del pensamiento y la flexibilidad del comportamiento, ¿vale? Tienen un lenguaje muy fluido, tienen una capacidad intelectual media o superior a la media, ¿vale? Estos números que están en la pantalla son de Autismo Europa, ¿vale? La fuente es Autismo Europa. Un 1% de la población está dentro del espectro autista.
¿vale? Pero nosotros nos estamos enfocando dentro del espectro autista en la parte que tiene menos afectación, que es el síndrome de Asperger, o TEA tipo 1, como se le llama ahora oficialmente. De este 1% de la población, o sea, de cada 6 diagnósticos de hombre, hay una mujer. ¿Vale? Más o menos aproximadamente un 15%. Nosotros en España no tenemos cifras reales porque, bueno, es por todo un tema de cómo se hacen los diagnósticos, pero no tenemos cifras reales en España, cifras oficiales. Entonces nos basamos en lo que nos dice Autismo Europa. Autismo Europa es una organización que aglutina a todas las asociaciones de autismo de toda Europa. Vale. Estas son las características de una persona con TEA en el entorno laboral. Vale. Son las personas con un conocimiento especializado sobre temas de su interés. ¿Esto qué significa? Esto significa que tienen intereses restringidos. Es decir, cuando tienen una capacidad intelectual, habíamos dicho, media o superior a la media. Pero si tú a eso le agregas que una persona que tiene un interés restringido está todo el día pensando en su interés, investigando, mirando vídeos, leyendo libros, hablando, esa persona es una experta, no importa que tenga un coeficiente altísimo, es un experto o experta, ¿vale? Tienen curiosidad por temas muy específicos, es más de lo mismo. O sea, puede ser de su interés restringido, pero también cuando tienen curiosidad por un tema, van hasta el final. ¿Por qué? Porque tienen además, eso unido a un alto nivel de concentración. Cuando algo les interesa, es que el mundo alrededor de ellos desaparece. Tienen tendencia a ser... O sea, yo estoy tratando de relacionar todo lo que puede servirnos en un puesto de trabajo. O sea, curiosidad por un tema muy específico, alto nivel de concentración, tendencias a ser muy lógicos, todo tiene que tener lógica. Y cuando investigan a un tema, o sea, como necesitan esa lógica, lo investigan para que tenga lógica en su mente. Bueno, la sinceridad eso es una gran característica de ellos porque luego lo vamos a ver en el otro aspecto de la sinceridad, ¿no? Pero, a ver, bueno, yo voy a hablar aquí también de mi experiencia, ¿vale? Yo comparto oficina con una persona con TEA. Y claro, yo me doy cuenta a veces cuando tiene reuniones con clientes, reuniones de equipo, que su sinceridad hace que, como ellos no entienden el lenguaje social, esa sinceridad hace que claro, esas reuniones son bestiales, o sea, se saca lo máximo de ellos. Ellos van a buscar, o sea, de nuevo, todo tiene que tener lógica. Cuando se está tratando un tema, ellos van a la raíz de ese problema y realmente brillante, ¿eh? Es muy interesante verlos en acción. El respeto y cumplimiento de las reglas establecidas. Si tú logras crear un puesto de trabajo donde las reglas están claras, donde pueda tener una rutina y se pueda adaptar y seguir esas rutinas, vas a tener una persona con un talento especial que va a dar lo mejor de sí, que tiene tendencia a ser muy lógica, entonces su puesto de trabajo lo va a hacer de la mejor manera posible, son meticulosos, son honestos, respetan las reglas. Yo creo que ya está, ¿no? ¿Quién no querría tener una persona así trabajando en su empresa? Yo creo que es... Vale. Esto es algo que a mí me gusta recalcar, ¿vale? Porque estas son personas famosas, está la famosa Greta, Bill Gates, personas con Asperger, ¿vale? Entonces, esta frase, el funcionamiento cognitivo de las personas con TEA hace que en ocasiones algunas desarrollen un talento excepcional para determinadas actividades. Con esto quiero decir que muchas veces pasa que hay empresarios que contratan a una persona con TEA y ahí nos basamos en estereotipos, ¿vale? Y entonces el comentario más que oímos muy seguido es, sí, son brillantes. Y entonces muchas veces
esperan encontrarse con Bill Gates o con Elon Musk con un salario de 1.200 euros, y eso no es así, ¿vale? Entonces, esto es algo que me gusta destacar mucho. Lo normal es más parecido a esto. Gente normal y corriente. Esto es una reunión de la Asociación Asperger, donde grupos de jóvenes a veces se reúnen, tratan temas, debaten. Los debates son también, por todas estas características que mencionamos antes, los debates son impresionantes, pero es esto, gente normal y corriente, y gente que sí que puede tener un talento muy especial, sí que pueden ser brillantes, pero necesitan ciertas adaptaciones. ¿Vale? Esto también, nuevamente, son datos de Autismo Europa, pero que más o menos coinciden con lo que nosotros vemos en la asociación. ¿Vale? Estas personas con este talento o posibilidad, o potencial, ¿vale? Vamos a decir, con este potencial enorme, tienen un índice de desempleo que está entre el 75 y el 90%. ¿Vale? Entonces, claro, lo que nos preguntamos, algo pasará, ¿no? Porque personas con este potencial, con este nivel de desempleo, y entonces esto es lo que queremos ver, la otra cara de la moneda. El conocimiento especializado sobre temas de su interés, lo que antes habíamos hablado sobre los intereses restringidos y la comunicación social que está afectada. Tú imagínate tener un compañero de trabajo que habla de su tema de interés, pero que no sabe cuándo parar. ¿Vale? Yo me acuerdo de una vez que estaba conversando con un chico que su interés restringido era blockchain. Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Y le cometí el error de preguntarle, ¿qué es blockchain? Estuvo, o sea, horas. Llegó la hora de comer y le dije, vamos a comer y después seguimos. Y cuando terminé de ponerme el último bocado, continuó. Pero continuó exactamente donde lo había dejado. O sea, no hay habilidades sociales. ¿Vale? Fue mi error, porque tendría que haberle dicho, ya está, no quiero hablar más del tema. Y ya está, no pasa nada, no hubiera pasado nada, pero como yo sí que tengo esto de que, ay, ¿qué va a pensar si lo corto, si no? Ellos no tienen eso, no saben leer el lenguaje social. Luego la meticulosidad, claro, la otra cara de la moneda, puede llegar a ser excesivo, ¿vale? La honestidad, a mí me gusta decirles que a veces son sincericidas, ¿vale? En un grupo, imagínate, en una empresa, que una persona no tenga ningún problema en decirte delante de quien sea que lo que estás haciendo tú no está bien y te hace una tendencia a ser lógicas de forma exagerada. Te hace una lista extremadamente lógica de por qué lo que tú estás haciendo, o sea, nunca discutes, ¿vale? Luego está la hiper o hiposensibilidad a ciertos estímulos sensoriales, ¿vale? Esto se traduce en hipersensibilidad a las luces, a los olores, a los ruidos, que hace que a una persona con Asperger pueda estar limitada dentro de un espacio de trabajo. ¿Qué pasa? Que si sumamos la hipersensibilidad a los estímulos sensoriales, y a eso le agregamos que no entiende el lenguaje social, entonces la gente está en una oficina donde la gente lo interrumpe continuamente, y ellos necesitan seguir su rutina. Todo se va sumando, ¿vale? La hipersensibilidad, la ansiedad que le supone el lenguaje social que no entiende, todo se va sumando para que pueda ser demasiado. Las buenas competencias en tareas mecánicas y repetitivas, ¿vale? ¿Esto qué pasa? La otra cara de la moneda es que a veces cuando hay un cambio, o sea, si ellos están haciendo una tarea que es muy repetitiva y están extremadamente concentrados, ¿vale? Esto es algo que yo también vivo en mi empresa, extremadamente concentrados. Pero además hay ruidos ambiente, y viene una persona y los interrumpe, y se van sumando a que esto se traduzca en un atasco, ¿vale? Que no sepan salir de esa situación.
Luego, de nuevo, el respeto y cumplimiento de las reglas establecidas. Esto puede ser muy bueno, pero también a veces puede ser una camisa de fuerza, ¿sabes? A veces ellos entran en loop, siguen esas reglas y las continúan y las repiten, y a veces que hay que tener, o sea, flexibilidad es lo que les falta. La necesidad de más tiempo para procesar la información, esto es algo que nosotros vivimos en nuestra empresa. Los puestos de trabajo de las personas con Asperger necesitan una adaptación, necesitan una preparación, necesitan incorporado en sus rutinas, ¿vale? Y esto hace que a una persona con Asperger necesite más tiempo para ser productiva en su puesto de trabajo, ¿vale? Vale, esto es el ejemplo de una situación horrorosa para una persona con Asperger, ¿vale? Es una oficina donde miren a este chico acercándose tanto a la chica. Una persona con Asperger se sentiría totalmente amenazada porque tiene hipersensibilidad. Después luego vamos a hablar de que siempre cada caso es un mundo, ¿vale? Pero hay muchos que tienen hipersensibilidad y no les gustan que los toquen. También estoy hablando de mi experiencia en mi empresa, ¿no? Es una oficina abierta, todo el mundo se está riendo, ellos estarían sufriendo porque no entenderían el por qué. Y yo a veces, cuando intento ponerme en el lugar de ellos, pienso, bueno, imagínate que soy yo, que estoy en esta empresa, hay 10 personas a mi alrededor y que de pronto todos se ponen a llorar. Yo me podría sentir extremadamente incómoda porque no sé qué está pasando. Pues la situación de ellos es igual. No entienden por qué la gente se ríe. Luego la gente aquí hablando, el small talk, el hablar por hablar, digamos, a ellos los paraliza porque no saben cómo seguir ese tipo de conversaciones sociales, el hablar por hablar. El ¿qué hiciste el fin de semana? Son muy literales, todo lo entienden de forma extremadamente literal. Entonces, si le preguntas cómo te fue el fin de semana, se quedarían, vale, ¿qué tengo que decir? ¿Qué hice desde que me levanté el sábado a las 8 de la mañana hasta el domingo? Se atascan, porque una vez más es algo que parece poco, pero en realidad para ellos es como si a nosotros nos hablaran en un idioma diferente, que no entenderíamos y no entenderíamos las frases hechas porque son en un idioma diferente. Ellos las frases, imagínense la cantidad de frases hechas que hay en España. Es que esto es la leche, hablemos de huellas perdidos, hace un frío que pela. Y ellos, yo me doy cuenta, claro, son situaciones muy graciosas porque, a ver, que no pasa nada. Y lo hablamos y ellos se quedan pensando, ¿cómo que qué pela? ¿Qué es lo que te pela el frío? La ropa, las manos, ¿sabes? Y nos quedamos hablando de esas. Pero claro, ellos entienden de forma literal, extremadamente, interpretan el lenguaje de forma literal. Bueno, esto es, o sea, tienen un talento excepcional. Yo puedo dar fe de que tienen un talento excepcional y que vale la pena el esfuerzo, ¿vale? O sea, soy la prueba de que realmente vale la pena porque lo hago en mi empresa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son personas, ¿vale? Adultas, con una capacidad intelectual normal o superior a la media. No son a ver, lo que a mí me gusta es no enfocarnos en una discapacidad, sino en que es una persona. Luego, todas estas características que hablamos dependen de cada persona. Hay personas que tienen hipersensibilidad a la luz y otros no. Hay algunos que les gusta trabajar en una oficina abierta, otros no podrían hacerlo. O sea, siempre tenemos que hablar y pensar en cada persona en particular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es, hay 3 tipos de aspectos a tener en cuenta, que son el puesto de trabajo en sí, qué tipo de puesto de trabajo es y qué tipo de adaptación necesita, las variables ambientales, que es lo que estábamos hablando de la luz, el sonido, los olores, ¿vale? Y luego el entorno social, que hay que explicárselo. Y preparar también al equipo de trabajo.
Dentro del puesto de trabajo, estructuración, o sea, es el puesto de trabajo con una lista de tareas claras, ¿vale? Estructurar el plan, el puesto de trabajo explicando de forma muy clara y muy precisa lo que se espera de la persona, ¿vale? Las tareas, o sea, no dar nada por entendido. Todo tiene que estar muy bien explicado. El entrenamiento, yo creo que sí, que eso es una parte muy importante también, el preparar con tiempo a la persona para su inclusión en un puesto de trabajo. Necesitan tiempo. Mirar primero las instalaciones, conocer el equipo de trabajo, que puedan conocer el organigrama completo, o sea, tener todo previsto, digamos. Las instrucciones muy claras. Sobre todo, ¿qué se espera de la persona? Instrucciones paso por paso, horarios, preparación para los cambios. Una vez más, esto es lo que estábamos hablando antes, o sea, que ellos necesitan incorporarlo todo a su rutina. La preparación para los cambios, pero para cualquier cambio, ¿vale? Todo hacerlo, si es posible, con tiempo, para que ellos lo puedan incorporar a su rutina. Tenerlo previsto, nada de improvisación, en lo posible. Si hay que improvisar, se puede, por supuesto que se puede improvisar, pero explicándoselo, que tenga lógica. Ellos necesitan que todo tenga lógica. El sí porque sí o porque lo digo yo, lo único que lleva es que esa persona se vaya, deje su puesto de trabajo, ¿vale? Si nosotros respetamos ese tipo de necesidades, vamos a tener una persona con un potencial enorme trabajando en nuestra empresa. Las variables ambientales, vale. Esto también, por supuesto que todo tiene solución. En el caso de la luminosidad, una vez más, siempre depende de cada persona. Si la persona es sensible a la luz, es ubicar su puesto de trabajo en un lugar donde haya luz natural o donde haya menos luz y ponerle un foco, no las luces así de arriba del techo, sino un foco. Son cosas que son sencillas, en realidad o sea, es todo mucho más simple de lo que parece. Utilizarlo. Dejarlos utilizar los cascos, ¿vale? Luego el entorno social. Esto es algo que hay que explicárselos con mucho detenimiento. Las normas tácitas de protocolo, el código de vestimenta, qué tipo de trato hay entre los compañeros, qué relaciones tienen que ser más formales y menos formales. Y el fomento de los apoyos naturales. Siempre hay en las empresas una persona que tiene más paciencia, que tiene más empatía, que esos apoyos naturales son fundamentales para una persona con Asperger, que tengan a una persona que puedan ellos tener como referencia cuando algo está pasando o cuando algo no entienden. Bueno, y las expectativas, sí, también es explicarles qué expectativas tenemos sobre su trabajo. Vale, y nada, ya estamos. Esto es una clase de ejemplos. Muchas gracias, Flavia, por tu intervención. Luego, pues ya en el turno de preguntas, pues ya profundizaremos en más sobre esta materia, muy interesante. Y por último, pues vamos a ceder el paso a Marta García, que como he dicho, nos va a explicar cómo solucionar esas barreras burocráticas administrativas para poder traer talento de terceros países. Cuando quieras. Bueno, pues yo pertenezco a la compañía TOPE, con los PES, sí que me gustaría explicar un poco, porque no se me oye muy bien, sí que me gustaría explicar un poco el origen de TOPE, ¿no? Para que veáis un poco cómo hemos generado talento y captación internacional. Nosotros somos un spin-off de una compañía que se llama Innocua, basada en la innovación y el desarrollo informático. Cuando hablabas de blockchain, procesos de low code, todo tipo de desarrollo de tecnología, Angular, DevOps, etcétera. Y enseguida nos dimos cuenta que había un problema de captación dentro de España,
por lo que empezamos ya en el sector informático a traer profesionales de fuera desde el 2019, ¿vale? Luego, Tope nació para diversificar sobre el resto de sectores, ¿vale? Por lo tanto, sí que nos consideramos pues, bastante especialistas, ya que llevamos haciendo esto pues, muchos años. La ley que establece el gobierno español respecto a los visados extranjeros es muy cambiante, es diferente según los países, es decir, un profesional de Perú no le rige la misma ley que un profesional de Colombia, y luego dentro de las comunidades autónomas existen diferencias, lo que hace que sea un proceso en el que tenemos que estar constantemente refrescándonos, ¿no? El proceso tiene la clave principal de esto, es la personalización absoluta de toda la cadena, ¿no? Es decir, el profesional, nos reunimos tanto con la empresa físicamente, entendemos qué necesidades tiene la empresa, si tiene el profesional ya localizado, si no lo tiene, qué tiempos tiene o en qué tiempos está pensando, de qué origen es el profesional. Es decir, hay muchas variables que inician ese proceso, ¿vale? En función del inicio de ese proceso y de lo que hemos de esos requerimientos, pensamos cuál es el visado más correcto. En esto interviene, por supuesto, la humanización total, tanto por parte de nosotros como de la compañía, entendiendo que es un proceso en el que la persona cambia su vida y decide hacer un salto también profesional y personal. En muchos visados existe la posibilidad de traer a su familia y traemos a su esposa, a su esposo, sus hijos y terminamos buscándoles hasta el colegio, ¿no? Muchas veces decimos entre nuestros compañeros que solo nos falta hacerles la compra y dejársela en la nevera. Ese es nuestro proceso, pero si no lo hacemos así, el profesional siempre ve esto como una amenaza, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que al profesional ni la empresa ni nosotros le conocemos físicamente, es decir, teleentrevista, televisado, pedimos la documentación online y no ha habido una presencia física, ¿vale? Entonces, este es un poco el truco de Tope en el cual tenemos un 100% de visados concedidos, trabajamos solo a éxito, es decir, si el visado no se concede, la compañía no tiene ninguna facturación, o sea, tenemos la plena confianza de que al final esto se consigue, ¿vale? Y ahí, bueno, no me voy a extender en los diferentes tipos de visados porque tengo poco tiempo y, bueno, esto es como una como una baraja de cartas de todo tipo y tal, ¿no? Pero sí quiero daros unos datos del año pasado. Trajimos 16 profesionales que tenían visado de estudiante y se les pasó a visado de trabajo con un 100% de éxito. 22 PAC, que son profesionales de alta cualificación, y 13 visados que nosotros llamamos cuenta ajena, ¿no? O visado largo. Por supuesto, tenemos casos, por ejemplo, en el que se cambia el visado porque quiere traer a su familia. Es decir, tenemos que personalizar tanto en la empresa como nosotros y tener en cuenta que después no solo el visado acaba cuando dejamos al profesional entrando por la compañía, ¿no? Porque, claro, nosotros no recordamos lo complicado que es hacer el padrón, pedir cita para el DNI, coger la tarjeta sanitaria, explicarles cómo va nuestra sanidad, qué es un médico de cabecera, y luego los problemas que tienen, por ejemplo, a la hora de alquilar un piso, que les piden 3 últimas nóminas, no las tienen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que dificultan también mucho una vez que están aquí. Una cosa importante o muy interesante que tienen estos profesionales es que el visado viene sujeto a la empresa, es decir, su NIE por la parte de atrás viene que tiene un visado de trabajo que está sujeto a la compañía. Es decir, un NIE por empresa. Si el profesional decidiera cambiar de empresa, tendría que volver a tramitar todo el proceso, ¿vale? Esto les da estabilidad a la empresa y da estabilidad al profesional, que sabe que viene a un proyecto a largo plazo. Dependiendo de los visados, esto se renueva
dependiendo del visado 1 año o cada 2 años hay que renovarlo. Renovarlo es dar un clic, es decir, mucho más sencillo que el primer proceso, ¿no? Y bueno, respecto al entorno de igualdad del que hemos hablado aquí, yo siempre digo que, y no tenemos ningún problema con las compañías que lo entienden muy bien, que los salarios deben ser españoles, ¿vale? Es decir, no nos planteamos que es un profesional que en Colombia el salario medio es no sé qué y entonces le ofrezco no sé cuánto, porque viene a hacer un puesto en España con un compañero español que debe tener un salario similar al suyo si tiene las mismas responsabilidades, ¿vale? En esto insistimos mucho. Tenemos profesionales que ya están en arraigo, sobre todo con Innocua, con la empresa de desarrollo informático. Es decir, arraigo es que ya han pasado los años de visado de 2 en 2 y ya se están nacionalizando, ¿vale? Es decir, proyectos de vida que algunos son proyectos de querer quedarse en España, ¿no? Y bueno, esto es un poco muy rápidamente lo que tenemos, es decir, tenemos sí en la página web, podéis ver pues preguntas frecuentes, tipos de visados más comunes y tal, pero creo que es muy interesante ampliar miras y captar talento en otros lados, ¿vale? También la gran ventaja que tiene la deslocalización de estos profesionales, es decir, vienen a España. Es verdad que hay muchos que son muy sensibles con el frío, entonces Valencia es una opción estupenda para ellos, pero que decirte que se pueden mandar a Valencia, a Granada, a Málaga, como estamos teniendo ahora, y bueno, se les explica bien, porque una pregunta que ellos hacen es, ¿en Málaga internet? Claro, porque son países donde a lo mejor en Perú, pues en Lima está muy bien, pero fuera en los entornos de fuera de la capital, pues no existe, ¿no? O va muy mal. Son preguntas que nosotros estamos muy acostumbrados, pero que, claro, chocan en la empresa. Entonces, nosotros digamos que traducimos 2 cosas. Traducimos el lenguaje de estos profesionales o esas inquietudes que a la empresa no se le ocurre que pueden tener y traducimos la parte jurídica, que eso tiene su mérito. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería comentar. Muy bien, Marta. Muchas gracias por la brevedad, la concreción. Y ahora pues vamos a abrir el turno de preguntas para si alguna de las personas que estáis al otro lado de la pantalla queréis lanzar alguna pregunta, pues a cualquiera de las 3 ponentes podéis lanzarlo por el chat o por la aplicación de ROS y preguntas. Yo, para romper hielo mientras la gente escribe, ¿no?, que siempre cuesta más que decirlo verbalmente, Flavia, si no me equivoco, en tu intervención has dicho que las personas TEA o las personas Asperger tienen un conjunto de características, pero que no todos desarrollan todas las características, ¿no? Sino que unos desarrollan unas, incluso unos desarrollan unas más y otras menos, ¿no? ¿Nos podrías...? Vale, lo que estábamos hablando hoy tiene la característica de que tienen intereses restringidos y que si nosotros logramos que una persona con Asperger trabaje en algo relacionado con su interés restringido, entonces ahí sí tenés una garantía de que esa persona va a ser un experto. Y si a eso le agregamos las rutinas, el seguimiento de, o sea, son un puesto de trabajo muy estable, no cambian de trabajo, sí, pero necesitan esa adaptación que hemos hablado. De todas formas, también has hablado, ¿no?, de estas características que tengan, pero estas personas suelen ir a terapias, a tratamientos, y yo creo que muchas de estas características ellos ya han desarrollado habilidades, ¿no?, o herramientas para ir ellos mismos superando sus propios, ¿no?, dificultades, ¿no? Sí, por eso hice el hincapié en que estamos hablando de adultos. O sea, cuando llegan como niños, hay todo un trabajo que hacer. Una piedra por pulir, ¿no? Sí, es correcto. Ya como adultos, incluso aunque no hayan ido a terapia, porque hay muchos que se diagnostican ya como adultos y no han ido desarrollando sus propias herramientas y estrategias para adaptarse en un mundo que tenemos que vivir todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta por
Bueno, yo haciendo hincapié en lo que decías, Flavia, tengo que decir que nosotros en una de las empresas donde llevábamos la dirección de recursos humanos tuvimos una persona que tenía Asperger y la verdad es que la convivencia era magnífica. Era un excelente profesional, brillante además, y realmente pues había que hacer algún ajuste, pero era mucho, yo creo que es totalmente recomendable. De la misma manera, Marta, que tengo que decirte que también sufrimos en nuestras carnes la dificultad regulatoria que tiene cuando tienes que incorporar a una persona de fuera que a lo mejor es muy brillante. En nuestro caso, a lo mejor queríamos incorporar a algún doctor o alguna persona con una especificidad en el conocimiento o en el campo técnico que dominaba, y nos resultaba muy complejo. En algunos casos tuvimos que abandonar, aun habiendo seleccionado a la persona y la persona decidiendo, porque una no tenían homologado el título y eso tardaba un montón, porque en aquel momento, no sé para ahora, pero la legislación no iba lo suficiente, o la administración no iba lo suficientemente rápida como para permitir que luego tú le hicieras el contrato adecuado. Es decir, las trabas burocráticas a veces, yo espero que ahora con todos los temas de digitalización apelamos desde Feneval y desde las asociaciones, yo creo, tenemos que apelar a que a que la administración sea mucho más proactiva, más eficiente y más rápida en estas cuestiones, y apoyarnos en empresas como la vuestra, ¿no?, que hacen esa labor. Nosotros estamos resolviendo para ciertos visados en 3 semanas. Qué bueno. Haberos conocido antes. Se has adelantado a mi pregunta, que era ¿cuál era el periodo medio más o menos de muchos tipos de visados, cada uno tiene sus tiempos porque cada uno se presenta en diferentes sitios, ¿no? Pero el profesional, por ejemplo, te voy a poner el profesional altamente cualificado, en 3 semanas se está resolviendo, ¿vale? Desde que se presenta, ¿vale? Tenemos algunos casos de algunos clientes que permiten el trabajo en remoto, y lo que hacemos es que están trabajando en remoto desde su país hasta el inicio del visado, que eso es muy cómodo también, ¿no? Y así los podéis conocer, se conoce cómo trabajan, y luego ya se incorporan en el proyecto que ya venían trabajando de antes, ¿vale? Pero bueno, entre 3 semanas y 4 meses, ¿no? Pero es una franja muy, muy amplia, pero el que más tarda son 4 meses. Que para lo que había antes me parece bastante, vamos, de cómo empezamos en el 2019, avanzado mucho. Vale, hay una pregunta que nos dicen, es para Flavia, entiendo yo, ante la necesidad de incorporar personas con diversas capacidades, como es el caso de las personas TEA, ¿es necesario el acompañamiento para la empresa? ¿Hay alguna entidad que facilite este acompañamiento? Sí. Sí, te lo acerco. A ver, no, necesario no es recomendable, ¿vale? Y sí que en las asociaciones, en la Asociación Asperger tenemos una unidad de empleo, y casi todas las asociaciones tienen una unidad de empleo y existe ese acompañamiento. Hay distintas opciones, está el empleo con apoyo, pero no siempre es necesario, pero sí que es muy recomendable o sea, que haya una asociación respaldando, haciendo una formación. O sea, no solamente dando apoyo a la persona con TEA que se va a incorporar, sino para mí también es muy importante dar ese acompañamiento al equipo de trabajo que va a trabajar. Dan a conocer, ¿no? A la empresa las características de estas personas. Sí, porque si no todo lo vas descubriendo sobre la marcha. A ver si es más difícil adaptar. Creo que hay una pregunta por preguntas y respuestas. Vale, buenos días. Nosotros necesitamos un mecánico de automóviles con estudios. ¿Con quién debo contactar para saber sobre la gente que ha comentado del extranjero? Pues conmigo. Me pueden enviar un mail, no sé si lo puedes facilitar. Perdón. Puedes mandarme un mail, porque sí que querríamos saber con estudios qué tipo de estudios necesita, porque todo eso condiciona mucho para atraer al profesional. Cuanto más cualificado, más fácil, pero hay muchas formas hay muchos visados para los distintos perfiles. Entonces, si me escribes yo voy a veros, tomo los requerimientos de lo que necesitáis,
y todo eso. Y buscamos el visado mejor, que más se ajuste a vuestra necesidad y a vuestros tiempos y lo iniciamos. ¿Vale? Entonces, mi correo no sé si lo podéis facilitar por ahí. Sí, luego lo facilitamos. ¿Alguna pregunta más? Muchas empresas tienen personal internacional en prácticas de la Universidad Politécnica de Valencia que luego quieren contratar. ¿Qué hacer o no hacer? El punto fundamental aquí es que no estén en situación irregular. Lo digo porque ya está. Eso es el punto en el que no podríamos pasar de visado de estudiante a visado en prácticas, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces sí que tienen vigente el visado de estudiante cuando inician la beca, luego se les olvida renovarlo, la universidad no tiene constancia de eso y entonces es un problema. Ese es el único punto en el que no se podría hacer, ¿vale? Porque el único requerimiento que tienen es que estén en una universidad homologada por el Estado, como es la Politécnica de Valencia, no vale curso de hackathon, de lo que sea, sino como en el caso de la universidad cumple, y que el contrato en prácticas esté relacionado con lo que ha estudiado, ¿vale? Nada más. Vale. Habría que iniciarlo antes de que finalice, ¿no? El contrato para... Antes de que termine su visado de estudiante. ¿Vale? Luego ya una vez establecido el proceso puede perder el visado de estudiante porque se ha iniciado, ¿vale? Pero el único punto es que no esté en situación irregular. Lo demás, ya te digo que tenemos, además hemos traído el año pasado muchos de la Politécnica de Madrid, en Almería, de la Universidad de Almería, o sea que digamos que es de los más sencillos, ¿vale? Bueno, veo una pregunta para finalizar. Te la pregunto. Eva, ¿puedes comentar alguna iniciativa de la UPV en la mejora de captación del talento por parte de las empresas? Bueno, pues como hablábamos antes, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo las empresas es la escasez de talento, ¿no? Y entonces una de las iniciativas que se ha puesto en marcha desde la universidad es la creación de la cátedra STEAM, una cátedra que lo que busca es que la mayor parte de las empresas se unan. Es una cátedra en la que prácticamente todas las empresas de la comunidad, sean del sector que sean servicios industriales, de cualquier actividad pueden sumarse y donde hacemos o creamos ese paraguas para no ir cada uno por nuestra cuenta, sino de una manera coordinada, con mucho foco y con una comunicación muy directa y muy concreta, intentar ir a los colegios, a aquellos jóvenes para que escojan estas carreras de ingenierías, de informática, matemáticas, telecomunicaciones, arquitectura, incluso si me apuras, arte, todas estas carreras científicas, porque realmente nos hemos dado cuenta y sabemos bien las empresas que ya estamos necesitando ese tipo de perfiles y no estamos obteniendo desde las universidades la cantidad necesaria de estudiantes preparados. Y de hecho luego hay unos sesgos donde las mujeres además, y bueno, apelando a que mañana tenemos el 8 de marzo, escogen de manera inferior este tipo de vocaciones o titulaciones, con lo cual es un problema añadido. Así que os invito a sumaros a la cátedra STEAM, de verdad conectaros a través de vuestras asociaciones, a través de vuestros colegios profesionales, vale para cualquiera de las empresas y lo que queremos es impulsar bueno, pues un mayor talento joven preparado para esos retos empresariales que tenemos, que las familias deben saber que hay mucho trabajo de calidad y muy bien retribuido con una retribución muy interesante y que está quedando sin cubrir y que tenemos que buscar un montón de salidas para poderlo cubrir. Así que las empresas os estamos esperando, jóvenes, ya sabéis, escoger titulaciones que tengan un componente STEAM porque estamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las tres. Si no hay más preguntas lo vamos a dejar aquí. Ya estamos un poquito pasados de tiempo. Pues nada, muchas gracias a las tres por vuestras brillantes intervenciones. Muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla por haber asistido a esta jornada. Y si alguien quiere contactar con alguna de las tres ponentes, pues nos lo haga saber y os ponemos en contacto. Yo sin más, muchas gracias a todos y cerramos aquí. Gracias. Gracias, buenos días.